te han dejado, y en el eco de esa puerta al cerrarse, en el silencio de ese mensaje que jamás llegó, se agita un torbellino. Es el instinto primario de rogar, de mendigar una explicación que nunca será suficiente, de gritar en un vacío que no responde. Es el impulso de doblegarte. Sientes el peso de la humillación, esa sensación helada que te recorre la espalda y te susurra que tu valor, tu identidad, tu felicidad, todo estaba en las manos de otra persona, y ahora, esas manos están vacías. Te sientes reemplazado, borrado, como si hubieran arrancado tu historia de un libro que ahora protagoniza a alguien más. El mundo, antes vibrante, ahora parece haber perdido su color, y cada recuerdo compartido se siente como una pequeña daga. Pero, ¿y si te dijera que este momento de abandono, esta desolación que parece un final, es en realidad una oportunidad? Una oportunidad brutal, sí, pero una oportunidad al fin y al cabo. Hace casi 2000 años, uno de los hombres más poderosos del Imperio Romano, un filósofo y consejero de emperadores llamado Séneca, fue arrancado de su vida de lujos. Fue traicionado, humillado públicamente y exiliado a una isla desierta, Córcega, para morir en el olvido. Lo perdió todo: estatus, fortuna, libertad y la cercanía de sus seres queridos. Y desde esa desolación, desde ese abandono total, Séneca no se dedicó a llorar su suerte. En su lugar, forjó una estrategia brutal, no para vengarse ni para suplicar su regreso, sino para construir una fortaleza interior tan imponente que impuso un respeto que ni el mismo emperador pudo ignorar. Esta no es una historia sobre cómo recuperar a quien te abandonó, es una guía sobre cómo usar su ausencia para forjarte en una versión tan poderosa, serena e íntegra, que nunca más vuelvas a necesitar la aprobación de nadie para sentirte completo. Es la estrategia para que nunca, jamás, te vuelvas a doblegar. Quédate, y te mostraré, paso a paso, cómo aplicar la misma estrategia que usó Séneca para convertir el exilio en poder, y cómo puedes usarla tú para transformar el dolor del abandono en un respeto inquebrantable. Sección 1. El exilio como crisol. La prueba de fuego de Séneca. Para entender la potencia de esta estrategia, tenemos que meternos en el infierno personal que la originó. No hablamos de una teoría bonita concebida en una biblioteca, hablamos de una filosofía forjada en el fuego de la desesperación. En el año 41 de Calle, Séneca estaba en la cima, senador respetado, orador aclamado, un hombre de inmensa influencia, pero la política romana era un nido de víboras, y la nueva emperatriz, Mesalina, lo vio como una amenaza. Con la excusa de una acusación de adulterio con la hermana del emperador anterior, consiguió que el emperador Claudio lo desterrara. Imagina esa caída. De un día para otro, Séneca pasó de los foros de mármol de Roma, rodeado de poder, a ser un prisionero en Córcega, una isla que los romanos consideraban salvaje. Perdió su hogar, sus propiedades, su biblioteca y, lo más doloroso, fue separado de su familia y amigos, para sumar una tragedia insoportable a su desgracia pública. Pocas semanas antes de su partida, había sufrido la muerte de su único hijo. El exilio, en la antigua Roma, no eran unas vacaciones, era una muerte social, era ser borrado del mapa. Durante los primeros años, Séneca no era el sabio estoico que imaginamos, era un hombre roto. Sus escritos de esa época, como la Consolación a Polibio, revelan que pasó por todas las etapas del duelo: negación, ira, negociación y una profunda depresión. En sus cartas, se lamentaba de la tierra yerma y escarpada de la isla, de la barbarie de sus gentes y de la tortura de estar rodeado por un mar que le recordaba su prisión. Llegó a adular a gente influyente en la corte con la esperanza de que intercedieran por él, mostrando una faceta muy humana y desesperada, muy lejos de la calma estoica. Y esto es clave: Séneca sintió el mismo dolor, la misma humillación y la misma desesperanza que sientes tú ahora. Él conoció el abismo, y precisamente porque lo conoció, su ascenso desde él es tan poderoso y nos puede enseñar tanto. Fue allí, en medio de la soledad y el dolor, donde se vio forzado a poner a prueba su filosofía, no como un juego intelectual, sino como una
herramienta de supervivencia. Se dio cuenta de que lamentarse, culpar a otros o suplicar era entregarles las llaves de su paz mental. Estaba permitiendo que sus carceleros externos fueran también sus carceleros internos. Y fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambió todo. El núcleo de su estrategia. Decidió separar lo que le habían quitado de lo que jamás podrían quitarle. Desde la soledad de Córcega, comenzó a escribir algunas de sus obras más importantes, como La consolación a su madre Elvia y Sobre la brevedad de la vida. Dejó de gastar energía en lo que había perdido, y empezó a invertirla en lo único que poseía por completo, su mente, su razón, su alma. Dejó de ser un prisionero del emperador para convertirse en el arquitecto de su propio reino. Esos 8 años de abandono y humillación se convirtieron en su crisol. El fuego del exilio quemó todo lo superficial, su estatus, su riqueza, su ego, y lo que quedó fue el acero puro de su carácter. Cuando finalmente lo llamaron de vuelta a Roma, en el 49 de Calle, no por sus súplicas, sino porque la nueva emperatriz, Agripina, lo necesitaba como tutor para su hijo. El futuro emperador Nerón, el hombre que regresó, no era el mismo. Volvió, más sabio, más fuerte y con una autoridad moral que ya no dependía de su cargo, sino de la soberanía que había construido dentro de sí mismo. La historia de Séneca nos enseña la primera y más brutal lección: el abandono no es el final de tu historia. Si tú lo decides, es el comienzo de tu leyenda. Es el escenario donde tienes la oportunidad de demostrar de que estás hecho, no para los demás, sino para ti. Y el primer paso es adoptar el principio que le permitió a Séneca sobrevivir: la brutal honestidad sobre lo que realmente está en tu poder. Sección 2. La primera ancla, la dicotomía del control. Recuperar tu poder. Cuando alguien nos abandona, nuestra mente se convierte en un campo de batalla. Nos obsesionamos con preguntas. ¿Qué nos torturan? ¿Qué hice mal? ¿Cómo hago que vuelva? ¿Y si hubiera hecho esto o aquello? Luchamos por controlar una decisión que ya tomó otra persona. Es como intentar parar la marea con las manos, agotador, inútil, y nos deja sintiéndonos impotentes. Séneca, desde su isla, comprendió que esa lucha era la raíz de su sufrimiento. Y aquí aplicó la herramienta más poderosa del arsenal estoico, la dicotomía del control. El concepto es simple, pero aplicarlo es radical. Séneca nos dice que en la vida, algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Y la lista de lo que no depende de nosotros es enorme: las opiniones de los demás, sus acciones, sus sentimientos, su decisión de irse, la reputación, el clima, o el hecho de que un emperador te destierre. Intentar controlar estas cosas, dice Séneca, es la definición de la locura y una receta segura para la miseria. ¿Qué sí depende de nosotros? Nuestra mente, nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestras respuestas, la actitud con la que enfrentamos lo que pasa. Como él escribió, el hombre sabio se preocupa por la intención de sus acciones, no por sus resultados. Cuando te abandonan, la decisión de esa persona está, definitiva y absolutamente, fuera de tu control. Puedes odiarla, lamentarla, pero no puedes cambiarla. Es un hecho. La estrategia de Séneca comienza con una aceptación radical de esta verdad. No una aceptación resignada, sino estratégica. Imagina que eres un arquero, una analogía que los estoicos amaban. Tu trabajo es elegir la mejor flecha, cuidar el arco, practicar tu postura, apuntar con toda tu concentración y soltar la cuerda. Todo eso está bajo tu control, pero una vez que la flecha vuela, una ráfaga de viento puede desviarla. ¿Tendría sentido que el arquero se pasara el día lamentándose por el viento? ¿Sería productivo que abandonara el arco para siempre porque no puede controlar el clima? No, el arquero sabio se centra en lo que sí puede mejorar para el próximo tiro. Su técnica, su enfoque. Tú eres ese arquero. La ráfaga de viento fue la decisión de la otra persona. Obsesionarte con ella es renunciar a tu poder. Tu poder no está en hacer que la flecha vuelva, sino en cómo te preparas para tu siguiente disparo en la vida. Aplicar esto de forma práctica significa hacer un inventario mental. Coge una hoja y dibuja una línea en medio. A un lado, escribe:
fuera de mi control, al otro, dentro de mi control. En la columna de fuera de mi control irán cosas como, que se arrepienta, que me vuelva a escribir, lo que esté haciendo ahora, lo que piense de mí, que encuentre a otra persona. En la columna de dentro de mi control irán cosas como, mi decisión de no mirar sus redes sociales, mi decisión de silenciar su número para tener paz, cómo uso el tiempo que antes pasaba con esa persona, mi compromiso de ir al gimnasio o salir a caminar, los libros que elijo leer para fortalecer mi mente, cómo me hablo a mí mismo sobre esto. Cada vez que tu mente se vaya a la primera columna, reconócelo sin juzgarte y redirígela a la segunda. No se trata de reprimir el dolor es real. Se trata de dejar de luchar batallas que estás condenado a perder. Séneca lo dijo de una forma inolvidable. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Soltar el control parece difícil porque nuestra cultura nos enseña a luchar por lo que queremos. Pero la verdadera dificultad está en no atrevernos a soltar lo que nunca fue nuestro, la voluntad de otra persona. Al aceptar que no puedes controlar su decisión, ocurre algo increíble, recuperas el 100% de tu energía mental. Toda esa fuerza que desperdiciabas en cambiar el pasado o manipular el futuro, ahora está disponible para ti. Y esa energía es el combustible que necesitas para el siguiente paso, la construcción de tu fortaleza interior. No te doblegas ante el abandono al ignorarlo, sino al retirar tu poder de él y redirigirlo al único lugar donde siempre serás el rey, dentro de ti. Sección 3. La segunda ancla, la ciudadela interior. Convertir el dolor en propósito. Una vez que dejas de pelear contra lo incontrolable, el abandono te regala dos cosas inesperadas, tiempo y soledad. Para una mente no entrenada, esto es una maldición. El tiempo se convierte en un vacío de recuerdos y la soledad se siente como un castigo. Aquí es donde la mayoría se rompe, pero para el estoico, este es el terreno de construcción, el solar, donde vas a edificar la estructura más importante de tu vida, tu ciudadela interior. La ciudadela interior es una metáfora de tu estado mental, una fortaleza inexpugnable en tu alma, un lugar de calma, razón y propósito al que puedes retirarte, sin importar el caos que haya afuera. Como dijo el emperador estoico Marco Aurelio, la mente libre de pasiones es una ciudadela. El hombre no tiene un lugar más seguro al que retirarse. Cuando el mundo te abandona, tu ciudadela es el único reino donde eres soberano. Séneca construyó la suya durante esos 8 años en Córcega. El abandono le dio el tiempo y el aislamiento para dedicarse a la filosofía, no como algo abstracto, sino como un proyecto de arquitectura del alma. Los libros que escribió allí no eran solo libros, eran los ladrillos y el cemento de su propia ciudadela. Entonces, ¿cómo construyes la tuya? No se construye con lamentos ni con distracciones. Se construye con acción deliberada, usando el dolor como combustible. Séneca nos enseña que la adversidad es una oportunidad para la virtud. Dijo, nadie es más infeliz que aquel a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. El abandono es tu oportunidad. Es el desafío que te permitirá descubrir una fuerza que no sabías que tenías. La construcción de la ciudadela se apoya en varios pilares. 1. El pilar del conocimiento, la mente como muro. Séneca pasó su exilio estudiando y escribiendo. Haz lo mismo, en lugar de perder horas viendo contenido basura o espiando la vida de otros, devora libros. Lee a los propios estoicos, las cartas a Lucilio de Séneca, las meditaciones de Marco Aurelio. Lee sobre historia, sobre biografías de gente que superó la adversidad. Cada libro que lees es una piedra más en los muros de tu fortaleza. Te da un lenguaje para entender tu dolor y herramientas para superarlo. El objetivo es cambiar el monólogo de la víctima, ¿por qué a mí?, por el del filósofo, ¿qué puedo aprender de esto? 2. El pilar de la disciplina física, el cuerpo como guardián. Los estoicos entendían que mente y cuerpo están conectados. A pesar de su mala salud, Séneca defendía el ejercicio. Como decía, las dificultades fortalecen la mente.
como el trabajo lo hace con el cuerpo. El abandono te deja cargado de energía negativa, ira, ansiedad, tristeza. Si esa energía no sale, se pudre por dentro. El ejercicio es la válvula de escape más poderosa. Ve al gimnasio, corre, levanta pesas. No lo hagas por venganza, hazlo por disciplina, hazlo porque cada repetición, cada kilómetro, es un acto de poder sobre ti mismo. Es una declaración de que, aunque no controles a otros, si tienes dominio sobre tu propio cuerpo, el dolor físico del esfuerzo purifica el dolor emocional. 3. El pilar del propósito, el trabajo como torre de vigía. En el exilio, Séneca se dedicó a su trabajo como filósofo. Le dio un propósito a su sufrimiento. Tú debes encontrar o redescubrir el tuyo. Puede ser tu carrera, un proyecto personal, aprender una habilidad, empezar un negocio. Sumérgete en algo que te desafíe y te absorba. Como se suele decir, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Cuando tienes un puerto al que dirigirte, el viento del abandono, en lugar de dejarte a la deriva, puede impulsarte hacia adelante. Tu propósito es tu torre de vigía, te permite ver más allá de la tormenta actual. 4. El pilar de la incomodidad voluntaria, el entrenamiento de la resiliencia. Séneca practicaba la incomodidad voluntaria. A veces, se vestía con ropas sencillas, comía lo mínimo y dormía en el suelo, preguntándose, ¿es esto lo que tanto temía? No es masoquismo, es una vacuna contra el miedo a la pérdida. Al exponerte a una versión menor de lo que temes, le demuestras a tu mente que puedes soportarlo. Después de un abandono, el mayor miedo es a la soledad. Practícala. Pasa un fin de semana solo, sin distracciones, con tus pensamientos y un libro. Ayuna un día, toma duchas frías. Estos pequeños actos te demuestran que tu bienestar no depende de la comodidad ni de la presencia de otros. Fortaleces tu capacidad para estar contigo mismo. Construir tu ciudadela es un trabajo diario. Habrá días en que los muros parezcan caerse, pero cada vez que eliges leer un capítulo, en lugar de mirar su perfil, cada vez que eliges entrenar en lugar de quedarte en la cama, cada vez que eliges trabajar en tu proyecto en lugar de pensar en lo que perdiste, estás poniendo otra piedra en tu fortaleza. El objetivo final no es olvidar a la persona que te abandonó, es que, cuando pienses en ella, lo hagas desde lo alto de los muros de tu ciudadela. La verás a lo lejos, como una figura del pasado, y en lugar de sentir el impulso de bajar y rogarle que vuelva, sentirás una serena gratitud, porque sin saberlo, al irse, te dio el regalo más preciado, el espacio y la razón para construir un reino que nadie, nunca, podrá arrebatarte. Sección 4. La tercera ancla, la indiferencia selectiva, el arte de imponer respeto. Llegamos al componente más brutal y, quizás, el más malinterpretado de la estrategia de Séneca, la indiferencia. En nuestra cultura, indiferencia suena a frialdad, a crueldad. Pero para los estoicos, la indiferencia, o apatía, no significa no sentir, significa no ser dominado por las emociones destructivas. Es una indiferencia selectiva y estratégica. Es el arte de volverte indiferente a lo que te debilita para poder apasionarte por lo que te fortalece. Y, paradójicamente, es la forma más segura de imponer respeto. El respeto que buscas tras un abandono no viene de demostrarle al otro cuánto has sufrido o cuánto has cambiado por él. Ese es un juego que empiezas perdiendo. El verdadero respeto, el que no se rompe, no se exige, se impone de forma natural, a través de tu soberanía emocional. Viene de una calma interior tan profunda que la aprobación o desaprobación externa se vuelve irrelevante. Séneca lo entendió a la perfección. Regresó del exilio no por sus lamentos, sino por su valor. Mientras estaba en Córcega, construyendo su ciudadela, su reputación creció, no a pesar de su exilio, sino gracias a cómo lo manejó. Agripina no lo llamó de vuelta por lástima, lo llamó porque necesitaba a la mente más disciplinada y respetada de Roma para educar a su hijo Nerón. El respeto que Séneca impuso fue un subproducto de su autosuficiencia. ¿Cómo se aplica esta indiferencia selectiva en la práctica? 1. Indiferencia a la comunicación reactiva. Tu primer impulso es comunicarte. Quieres explicaciones, quieres cerrar,
¿Quieres decir la última palabra o quieres lanzar acusaciones? La estrategia estoica dicta el silencio, no un silencio de rencor, sino de indiferencia estratégica. Cada mensaje que envías, cada llamada, cada intento de hablar, comunica una sola cosa: todavía tienes poder sobre mí. La indiferencia selectiva significa volverte indiferente a esa necesidad. Tu silencio se convierte en una declaración de poder. Demuestra que tu paz ya no está en venta. Si esa persona te contacta, y a menudo lo hacen cuando sienten que han perdido el control, tu respuesta debe ser tranquila, breve y sin emoción. No eres grosero, eres indiferente. Tu mundo ya no gira en su órbita. 2. Indiferencia a la opinión ajena. Tras una ruptura, nos preocupa el qué dirán. ¿Qué pensarán los amigos en común? Séneca nos enseña: lo que opinas de ti mismo es mucho más importante que lo que los demás opinen de ti. Construir tu ciudadela significa convertirte en tu propio juez. Tu valor no lo decide un jurado de opiniones. A Séneca lo acusaron de adulterio. En lugar de gastar energía en defenderse, se centró en vivir según sus principios. Su obra fue su defensa. Tu vida debe ser la tuya. Cuando te enfocas en tus pilares, conocimiento, disciplina, propósito, la opinión de los demás se convierte en ruido de fondo. La gente respeta a quienes se respetan a sí mismos lo suficiente como para no participar en el drama. 3. Indiferencia a la fortuna y al resultado. Esta es la forma más elevada de indiferencia estoica. Significa desapegarte del resultado. Cuando construyes tu ciudadela, el objetivo no es que vuelva o que se arrepienta. Esas siguen siendo metas externas. Como nos advierte Séneca, no es tuyo lo que la fortuna hizo tuyo. Tu relación fue un regalo de la fortuna. Te fue quitado. Si basas tu nueva fortaleza en la esperanza de que la fortuna te lo devuelva, sigues siendo su esclavo. Enamórate del proceso de autoconstrucción por sí mismo. Ama ir al gimnasio por la sensación de fuerza, no por la foto. Ama leer por la sabiduría, no para sonar inteligente. Ama trabajar en tu proyecto porque te llena, no por el éxito que pueda traer. Cuando haces esto, tu centro de gravedad se desplaza a tu interior. Tu felicidad ya no es una meta futura, seré feliz cuando vuelva, sino un estado presente que nace de tus acciones. Soy feliz porque actúo con disciplina y propósito. Esta es la fuente del respeto inquebrantable. Las personas respetan de forma natural a quienes tienen un centro de gravedad interno. Alguien que no necesita nada de ti, que está completo por sí mismo, que irradia calma, es magnético. No impone respeto gritando, lo impone con su sola presencia. Se convierte en la encarnación de la frase de Séneca: todo poder excesivo dura poco. El poder reactivo, la ira, la manipulación, son efímeros, pero el poder silencioso de un alma autosuficiente es eterno. Hemos viajado a las costas de Córcega, hemos entrado en la mente de un filósofo en su momento más oscuro y hemos desglosado la estrategia que le permitió no solo sobrevivir, sino trascender. Hemos visto cómo aceptar lo que no podemos controlar nos devuelve nuestra energía. Hemos aprendido a usar esa energía para construir una ciudadela interior. Y hemos descubierto el poder silencioso de la indiferencia selectiva para imponer respeto desde la autosuficiencia. El camino que Séneca nos marca no es fácil. Exige una honestidad brutal. Requiere que mires tu dolor a los ojos, no para recrearte en él, sino para usarlo como materia prima para forjar tu carácter. Requiere que renuncies a la autocompasión y la sustituyas por la dura disciplina de la automejora. Cuando te abandonan, te sientes roto, pero como Séneca demostró, es en las grietas donde puede entrar la luz. El abandono te ha vaciado de una relación, sí, pero también te ha vaciado de excusas. Te ha dejado cara a cara con la única persona de la que nunca podrás escapar, tú mismo, y te ha hecho una pregunta fundamental: ¿quién vas a ser ahora? ¿Serás la persona que se doblega, que define su valor por la ausencia de otro, que vive esperando un mensaje que quizás nunca llegue? ¿O serás la persona que se yergue, que usa el silencio para escuchar su propia voz, que usa la soledad para construir su propio imperio interior? La estrategia de Séneca no es una táctica para recuperar a alguien. Es una filosofía para asegurar que el amor más importante,
El respeto por tu propia fortaleza nunca más pueda serte arrebatado. No te doblegas buscando la aprobación de quien te dejó, sino volviéndote gloriosamente indiferente a ella. El respeto que buscas no vendrá de fuera, vendrá de ti mismo, cuando te mires al espejo y veas a un arquitecto, a un guerrero, a un filósofo que convirtió las ruinas de un corazón roto en los cimientos de una fortaleza inconquistable. Y ese es un respeto que nadie, ni siquiera un emperador, podrá quitarte jamás. Como escribió el propio Séneca, a través de lo áspero se llega a las estrellas. Tu abandono es tu aspereza, tu ciudadela interior es tu camino, y las estrellas, mi amigo, te están esperando, si estás listo para dejar de reaccionar y empezar a construir tu propia ciudadela interior, si estás comprometido a forjar una fortaleza que nadie pueda derrumbar. Suscríbete, porque el viaje no termina aquí. En nuestro próximo video, exploraremos la técnica de Marco Aurelio para lidiar con la gente difícil y tóxica, aprendiendo a mantener tu paz interior incluso en medio del caos. Este es el primer paso para convertirte en invicto. Únete a nosotros.